Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos este miércoles 10 de diciembre, 17 horas con 4 minutos, listos y dispuestos para iniciar nuestras acostumbradas entrevistas y reflexiones. Empezaré con, si hace unos días hablábamos sobre los problemas que enfrenta el municipio de Quito por el tema del metro, pues ahora el alcalde de Quito tendrá que enfrentar otra situación. Contraloría ha emitido un informe de responsabilidad directa con Pavel Muñoz en la compra irregular de 60 trolebuses. La Contraloría ha publicado este informe sobre este presunto incumplimiento del municipio en el proceso de esta compra de los 30 trolebuses eléctricos que están circulando por la capital, ¿no? Se determinó un perjuicio por 2.550.000 millones y posibles responsabilidades penales. Posiblemente. El examen de Contraloría, esta es una nota de primicias que estoy leyendo, el examen de Contraloría atribuye la responsabilidad directa de Pavel Muñoz, alcalde de la capital, por la forma en que se gestionó la contratación. La entidad de control dice que el proceso no cumplió con las reglas de contratación pública y que generó perjuicios económicos. Entonces, la Contraloría establece glosas por 2.500.000, como decía, y las responsabilidades administrativas por $80.000. ¿Por qué Contraloría responsabiliza al alcalde? Se pregunta en la nota esta de prensa. Dice, la compra de los trolebuses no se realizó mediante subasta inversa electrónica, pese a tratarse de bienes normalizados, como lo recomendaba el CERCOP. El municipio optó por un esquema de cooperación activado desde la firma de un memorando de entendimiento suscrito por el alcalde de Quito. Es decir, él es el responsable porque firmó este acuerdo, este memorándum de acuerdo con una entidad nosotros aquí lo mencionamos, me parece que es de la UNESCO, la ONU, sí. Bueno. Además, entre otras cosas, el informe también dice que hay fallas técnicas de las unidades. Es decir, no se han cumplido con las especificaciones del contrato en cuanto a algunos elementos. Y que muchos de ellos, dice, el informe también revela que los trolebuses entregados no cumplían 15 de las 80 especificaciones técnicas, y entre esas especificaciones tienen que ver con el tema de seguridad y de diseño operacional. Es decir, son temas delicados. No es cualquier cosa de que le pusieron una calcomanía en un lugar que no era. No, estamos hablando de temas de seguridad y diseño operacional. 15 de las 80 no se cumplen de las especificaciones técnicas del contrato. Entonces, ahí tienen ustedes, pero la verdad, yo no sé, ¿no? ¿Qué le pasa a los quiteños, caramba, eligiendo este tipo de personajes? En serio, de verdad, es que no sé si no hay memoria, no hay información, pero es que ya tiene antecedentes, Muñoz. Ya ha pasado por Contraloría con glosas. Es decir, es un personaje que ha tenido ya un comportamiento que denota interés por lo irregular. Pero ahí está. Recordemos, llegó con el 22% también, ¿no?, de la votación. No es que fue una votación, wow, abrumadora, el respaldo. No, eso tampoco existió. Por eso es que la revocatoria era el camino. Pero claro, este tipejo marroquín que de verdad se burló de la ciudad
y de la gente, ¿no? Yo no sé a cambio de qué, de verdad. Hay que averiguar dónde anda ahorita, si está por Europa, qué será, ¿no? Porque toca hilar fino. Es decir, ¿cómo así? Gracias a qué finalmente él retiró lo que había trabajado tanto y que le dimos aquí espacios para que cuente la historia de cómo iba la recolección. Pues bueno, fue un fiasco, ¿no? Una vergüenza. Bueno, vamos con la pregunta del día. Mm, un tema duro, complicado, de hecho vamos a analizarlo más adelante. 34 años de prisión más 8 meses me parece, se pide para los involucrados en el caso de los 4 de las Malvinas. Cuando ocurrió la masacre, Fuerzas Armadas cerró fila en defensa de los uniformados. Recordemos que empezaron a decir que eran chicos delincuentes, que no sé qué, una cosa realmente de una bajeza, ¿no? Y bueno, en todo este tiempo lo cierto es que han surgido voces que piden la renuncia del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, que también tuvo la misma actitud de espíritu de cuerpo absolutamente mal entendida, porque resulta ser complicidad de un delito brutal, bárbaro. Pues este sujeto, Lofredo, también con el mismo, para tratar de obtener el respaldo de Fuerzas Armadas, actuó de la misma manera, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Debería considerarse, debería haber una suerte de presión para que este tipo, a este señor, considere la posibilidad de salir del cargo, que renuncie? Desde Instagram dice consentimiento ecuatoriano, dice, hola Andrés, concuerdo. Su renuncia me parece una petición razonable. La desaparición y asesinato de los 4 de las Malvinas ocurrió bajo su mandato. Es decir, este tipo de cosas ocurrieron durante las dictaduras conosureñas del siglo pasado. Gracias, siempre disfruto de su programa. Saludos. Muchas gracias a usted por el comentario, aunque no sé el nombre porque es solamente consentimiento ecuatoriano. Bueno. Sí, coincido con lo que usted menciona, por cierto. Nicolás Dávila dice, renuncia de Lofredo y Reinberg, esto es muy grave. Debió renunciar hace un año, dice JP Pinto. Ah, Jean Paul. Sí, Jean Paul. ¿Jean Paul qué es? Pinto. Sí, pues JP. Sí, sí, ese es él. La foto está ahí. Yo que no veo muy de cerca, pero bueno. Debió renunciar hace un año, dice un experto en seguridad. Bueno. Maribel Pasquel dice, sí, la renuncia, un año y no intentaron investigar internamente, ya deberían haber ellos analizado qué pasó, reconocer, hacer protocolos de preintervención con menores de edad, en vez de eso buscando cómo ocultar. Es que eso es lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Esta actitud que ya no es espíritu de cuerpo. Yo comprendo que hay un espíritu de cuerpo en ciertas situaciones, ¿no? Pero acá ya cambia la figura a ser cómplices de un delito bárbaro, ¿no? Entonces tendrá que rendir cuentas en algún momento, es que no puede ser. Jackie Zúñiga dice, debe salir del gobierno un tipo que quiso ocultar un crimen. Amaury Martínez, renuncia del ministro y prisión de los mandos que ocultaron el asesinato. Totalmente de acuerdo. Silvio Brito Bernal dice, al ministro de Defensa deberían haberlo sacado inmediatamente y al menos haberlo enjuiciado políticamente. El gobierno nunca ha mostrado interés en que se haga justicia y el presidente ni siquiera se ha pronunciado ante este crimen atroz. Por cierto, un buen detalle ese. Sí, efectivamente esperamos cuando ocurrió este episodio, bueno, cuántas veces todos los episodios importantes de este país, este personaje que está en la presidencia no se le ocurre emitir sílaba. Es que de verdad es indigna que el personaje más políticamente importante del país no tenga una frase, una expresión de solidaridad, de sentimiento, algo, nada. O sea, de verdad es como una distancia, ¿no? Es una distancia que me rozo con la gente cuando estoy con los 300 guardaespaldas que me dejan caminar sin que nadie me toque, voy, hablo y me explico. Es una actitud realmente que deja mucho que desear. Sandra Cedeño dice que están locos los que deben primero... A los que deben meter primero presos son a los padres de esos niños irresponsables. Ay, no, perdón, ni siquiera voy a leer esa estupidez. Ya, no sé. Ah, perdón que lo boté. ¿Hay alguno en X o algo así? O Sí. si es que acaso, a ver. Sí, ya está indicado igual. Bueno, a ver, entonces rapidito para hacer eso y ir a la agenda y de inmediato iniciar
A ver, ¿qué dicen por acá? Verónica López dice, el tema está altamente politizado y en ese punto se pierde la objetividad. Verónica, perdóneme, usted debería, ojalá los ciudadanos todos deberían leer cómo ha ido desarrollándose las audiencias y los testimonios. Allí no hay política, no por favor, más bien no contaminemos el tema, porque de lo contrario empiezan a manipular y ahí se pretende justamente la impunidad, ¿no? Liz Garúa o Garua, no sé, justicia y reparación. Los involucrados, los cómplices que los encubrieron y quienes fueron responsables de que esto suceda deben responder ante esto. No debemos permitir que se pase por alto eso. Desaparecidos e impunidad ante asesinatos, nunca más. Giovanni Paredes. Ya va un año con la conciencia manchada, pero por su lealtad le mantienen en el cargo. Además, el alto mando de la FAE no ha sido topado. La justicia debería aplicarse de manera integral. Fabián Chipantasi dice, buenas tardes Andrés, 34 años es poco para esos criminales que mataron a los niños, pero no olvidemos que los soldados solo obedecían órdenes superiores y los oficiales a cargo son autores intelectuales. El ministro claro que debe renunciar, no solo por eso, sino también por el fracaso del Plan Fénix. Clarisa dice, es tan doloroso este tema, nada de lo que se haga devolverá la vida a esos niños, deberían depurar todo, pero es pedir imposibles. Bueno, hay que pedirlo y con mucha insistencia, Clarisa. Carlos dice, no solo la renuncia, él también debería ser enjuiciado por presentar falsos testimonios. Ana Cintia Salgado debería irse a su casa, ese inútil. Nancy Correa dice que se aplique y se cumpla la sentencia de 34 años para los milicos asesinos. Y Pedro Ordóñez Cordero dice debería irse a su casa y juzgado por tapar este caso. Realmente es sinónimo o el reflejo de la indignación ciudadana que no podemos evidentemente permitir ni que se olvide, peor que quede en impunidad, ¿no? Esto debe realmente movilizar al país para presionar de una manera contundente y sentar un precedente, pero por favor, que nadie deje de enterarse de este caso y que sepa las consecuencias cuando alguien actúa de esa forma. Vamos a la agenda para hoy. ¿Cuál es el contenido? Inicialmente hablaremos sobre el caso del expresidente Lenín Moreno, es llamado a juicio por el presunto cohecho, es decir, beneficios indebidos. ¿Qué viene ahora? Hemos invitado a David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno. Luego, justamente el tema que hicimos como pregunta del día, lo vamos a analizar, avanza el juicio contra uniformados involucrados en el caso de los 4 de las Malvinas. Hemos invitado a Abraham Aguirre, abogado de este caso, y a Ronnie Medina, padre de Steven Medina. Y para concluir, nos preguntamos, ¿por qué tantos expresidentes han sido enjuiciados o involucrados en episodios relativos a corrupción, a malos manejos, en fin? ¿Acaso el poder corrompe? Bueno, se lo vamos a preguntar a Lolo Echeverría, analista político, periodista, por cierto, que tendrá sin duda ideas claras sobre este fenómeno, ¿no? Que no es propio de Ecuador, por supuesto, ¿no? Hay varios países, lo comentábamos con Mateo, nuestro productor, en el sentido de que en Perú, bueno, los casos son muchísimos mayores y hay un calificativo que ya lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, por ahora empecemos nuestra agenda, damos la bienvenida 17:17 a nuestro primer invitado. Se trata del abogado David Mesa, defensor del expresidente Lenín Moreno. El conjuez finalmente de la Corte Nacional, el doctor Hernández, ha concluido que existen elementos de convicción suficientes para que el exmandatario enfrente un juicio por el supuesto delito de cohecho en calidad de autor directo. Hernández explicó la posible existencia de un esquema organizado y sostenido en el tiempo, ¿no? Por eso hay la relación familiar o también de amigos que han otorgado ciertos beneficios, regalos o en fin, financiamientos, una serie de cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es la reacción, abogado? No he hablado con usted, así que me gustaría más bien que usted me diga, ¿era algo esperado? ¿Era una posibilidad que el juez diga que efectivamente vaya a juicio para que él aclare su participación supuesta en este episodio? ¿Eso lo preveían? ¿Era una opción, no? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que están viendo y escuchando.
Sí, efectivamente, el juez el día de ayer determinó que existe una posibilidad de que exista una participación y el presunto cometimiento de un delito y que eso tendrá que ser valorado por un tribunal penal, es decir, por tres jueces de la Corte Nacional. O sea, es decir, que la presunción de inocencia del señor Lenín Moreno no ha sido destruida ni afectado en Claro. ningún momento ni en ningún caso. Sin embargo, yo creo que el juez no tomó elementos de descargo en los cuales podían haber basado un sobrecimiento. Tal vez no para él, porque yo creo que de Lenin Moreno hay que reconocerlo, existe una presión mediática, social, tal vez inclusive política, que no es un tema que como abogado quisiera analizarla. Ujú. Sin embargo, sí existían personas, y puedo hablar directamente, por ejemplo, por su esposa, que debían haber sido sobreseídas porque en juicio no les va a avanzar las pruebas ni siquiera para que exista una mínima posibilidad de que podrían ser juzgadas por el delito de cohecho, ni siquiera en calidad de cómplices. Sin embargo, el juez ha determinado que solo tres personas tienen que avanzar a una etapa de juicio y el resto, tres personas, perdón, tienen sobrecimiento y el resto de personas sí se puedan defender en una etapa de juicio donde tengan que practicar las pruebas y hacer valer las teorías del caso que cada una de las defensas hemos planteado. Y como vuelvo y repito, de Lenin Moreno por el tema mediático inclusive, pensábamos que era una posibilidad muy alta de la señora Rocío González, de que también soy abogado, y de varias personas más que creemos que no existe ningún tipo de participación activa. Pensábamos que iba a haber un sobreseimiento, sin embargo no se dio así, pero estamos listos para una posible audiencia de juicio que se dará en los próximos meses con el fin de poder practicar las pruebas necesarias. Ahora, más allá de la parte política, efectivamente no quiero contaminarlo porque creería que, según los testimonios o, en fin, lo que ha ocurrido en las audiencias, pues habrían indicios o sospechas claras sobre beneficios económicos, ¿no? Pagos indebidos y otras dávidas que provendrían de la empresa china Sinohydro a través también de Recorsa. Es decir, hay como de alguna manera facilidad de comprobar si efectivamente se recibió o no ese tipo de beneficios. No, lo que existe son indicios, es decir, que son elementos que no han se constituido en prueba y que pueden hacer inferir una posible posibilidad. No es que pueden ser fácilmente, porque si no ya estaríamos hablando que la presunción de inocencia fue afectada. Pero una cosa, Andrés, y la ciudadanía debe entender, y los radioescuchas y los televidentes deben entender que una cosa es lo que se diga en redes sociales y otra cosa es lo que existe en el Por proceso. supuesto. Fiscalía ha dicho que a la familia Moreno González, es decir, a Lenín Moreno y a Rocío González, Ujú. se les ha acreditado $547,000, más o menos. Sin embargo, eso es la suma del famoso departamento de Alicante, que Ujú. existe en cambio una certificación del gobierno de España en la cual dice que Lenín Moreno nunca ha tenido un departamento en España, ni lo tiene al momento, ni ningún miembro de su familia. Le suman también el departamento Eh, donde él vivía en el Quito Tenis, que vale $320,000, que inclusive se encuentra hipotecado. El juez no tomó en cuenta que para que haya adquirido ese bien, el señor Lenín Moreno solicitó un crédito de más de $250,000 al Banco del Pacífico y se encuentra hipotecado hasta el año 2034. ok, Entonces, permítame interrumpirlo para una cosa, le esclarecer. digo, es la posición que dice Fiscalía y que ha encontrado rutas del dinero, pero otra es lo que efectivamente consta dentro del proceso. Ok, pero a ver, esclarezcame el tema inicial del departamento en España, porque ¿qué quiere decir? Que no existió, pero sí, caramba, no habían evidencias de que efectivamente existía. El departamento en España existe, le pertenece al señor Javier Macías Carmiñani y Ok, a la señora María Auxiliadora Patiño. Hay el testimonio del abogado que tramitó la escritura de compraventa donde él dice, acá compareció Javier Macías y el señor dueño del departamento ciudadano español. ¿Le conoce al señor Lenin Moreno? No. ¿Visitó el señor Lenin Moreno con usted a la notaría o cuando fueron a conocer el departamento? La respuesta es no. Existe el testimonio del corredor de bienes raíces donde dice, yo al señor Lenin Moreno y a la señora Rocío González ni les conozco. Entonces, una cosa es lo que se dijo en la denuncia de Ronnie Aliaga, porque así comenzó el caso y también con el fallecido Fernando Villavicencio, y otra cosa es lo que dentro del proceso hemos logrado demostrar. Javier Macías ha dicho siempre, es mi departamento que compré, adquirí para que mi hija pase sus vacaciones allá. Y hasta objetivamente nosotros demostramos, y hay una versión de la hija de María Auxiliadora Patiño y Javier Macías donde dice, ese departamento no podría haber sido nunca de Lenín Moreno porque no tiene ascensores y solo tiene acceso al cuarto piso mediante gradas. Eso es lo que existe dentro del proceso. Entonces, una cosa, Andrés, es la narrativa mediática que se implanta y otra cosa es efectivamente lo que está en el proceso. Por eso ok, me refería, el departamento existe,
pero no se ha podido demostrar que le perteneció a Lenin Moreno o que él alguna vez lo usó, ni Claro, siquiera bueno. para de vacaciones y demás. Claro, claro. Pero uno puede como inversión comprar algo y tenerlo ahí para poder alquilar. No necesitas tener físicamente que ir ni presentarte. Pero bueno, eso es parte del proceso que se ADN. Claro, Ahora, pero Andrés, pero como inversión deberían haber demostrado, por ejemplo, que si estuvo arrendado, los réditos del arriendo llegaron a algún ok, familiar del señor Lenín Moreno o a Lenín Moreno directamente, ok. con lo cual tampoco existe. Ok, ok. Luego, se menciona que habría indicios de una participación relevante en el flujo posterior de dádivas canalizadas a través de Recorsa, como decía hace un momento, e INA Investment, con beneficiarios en el entorno familiar del exmandatario en adquisiciones realizadas tanto en Ecuador como en el extranjero. No sé si se refiere a eso, a un montón de enseres de la casa, qué sé yo, que los tenía guardados en alguna parte, algo así. Ya, les voy a contar. Aquí existen tres elementos. Departamento de España, Ujú. Departamento del Quito Tenis, que es un departamento hipotecado con deuda todavía al Banco del Pacífico, y existe los famosos muebles de Suiza, ¿no es Eh, cierto? Que dicen que cuando Lenin Moreno fue a Suiza, Javier Macías le compró los muebles de la casa. Pero una vez revisando, ¿no es cierto? Desde el día que llegó a Suiza el señor Lenin Moreno, y cuando fue realizada esta compra, existe un periodo entre 3 meses hasta 3 meses y medio aproximadamente. Es decir, porque si dicen es que Lenin Moreno le pidió que le amueble la casa de Suiza previo a ir, no les cuadra las fechas, porque Lenin Moreno ya fue y los muebles fueron comprados después. ¿Qué dicen las versiones y qué es lo que ha dicho tanto Javier Macías como Lenin Moreno y sus dos esposas? Tanto la esposa de Javier Macías como la esposa de Lenin Moreno han manifestado, las cuatro personas, que sí existe una amistad manifiesta de hace muchos años, desde los años 60, entre las dos familias, que cuando visitaron Suiza, acudieron a una especie de mercado de pulgas de muy alto nivel de lujo y adquirieron muebles por alrededor de 21.000 euros, que le solicitaron al señor Lenin Moreno si los pueden embodegar en el departamento que él adquirió en la ciudad de Suiza. Lenin Moreno aceptó. ¿Cómo nosotros demostramos que efectivamente esta teoría de estas cuatro personas es verdad? Porque existe la factura a nombre de Javier Macías, porque existe la guía de remisión del transporte donde dice que estos muebles tienen que quedarse embodegados, ni siquiera instalados en la casa del señor Lenin Moreno, y inclusive existe una devolución que realiza Javier Macías porque no los pudo traer al Ecuador de una parte de alrededor de 13.000 euros de esos mismos muebles, Andrés. Entonces, nuevamente vuelvo y repito, que una cosa es lo que se dice en las redes sociales o Fiscalía puede exponer en las diapositivas que publica en redes sociales y otra cosa es lo que efectivamente aparezca dentro del proceso. De hecho, todo esto, es decir, la comprobación si es o no es real, en fin, todo esto va en el juicio, ¿no? Para eso es decir, para comprobar efectivamente la veracidad de las Exactamente. versiones. Entonces, el juez de la instancia intermedia lo que realiza es un análisis de probabilidades y dice, yo creo que existe una probabilidad, aunque sea mínima, de que en juicio Lenín Moreno podría ser declarado culpable. Pero Ujú. también existe una probabilidad de que practicando las pruebas que el abogado está diciendo, como las que nombró, pueda salir inocente. Y lo que hace el juez es dice, mejor que pase a una etapa de juicio y efectivamente ahí demuestre si su teoría del caso es más sólida que de fiscalía. Y en eso estamos de acuerdo. Mm. Pero existen personas, como por ejemplo abogados, que facturaron legítimamente sus honorarios profesionales, que también fueron llamados a juicio y que no pueden ser parte del cohecho. Por ejemplo, la esposa del señor Lenin Moreno recibió 1.568 dólares, Andrés, en el año 2016. El presunto acto ilícito de Lenin Moreno fue en el 2008 cuando se adjudicó Coca-Cola Sinclair y en el 2009 cuando se dio el crédito. ¿Usted cree que es probable, y ahí sí analicemos también probabilidades, que se pagó una coima 7 años después por un contrato de 1.960 millones de dólares en un pago de unas agendas por 1.560 dólares a la esposa del presidente? La esposa del presidente ha tenido su agencia publicitaria desde el año 2002, lo demostramos con el RUG. Fue pagado con cheques esos 1.567 dólares, hubo contrato, hubo una factura e inclusive adjuntamos el acta de entrega-recepción cuando la compañía Recorsa legítimamente, independientemente de la relación del dueño de Recorsa con Topatiño, con Lenny Moreno, Ujú. Rocío González entregó unas agendas. Ella no puede ser parte del cohecho porque no ayudó a la configuración en el año 2009, 2010 para la concreción de los presuntos contratos tanto de Coca-Cola Sinclair y también del crédito. Igual su hija facturó unos cuadros a la familia. Facturar a una persona que haya recibido o no recibido presuntamente coimas de una compañía china no le debe prohibir a una persona
en este caso a la hija de Lenin Moreno, haber facturado unos cuadros, que los cuadros existen, se encuentran facturados, se encuentran pagados, e inclusive hay una pericia donde la fiscalía junto con peritos fueron y vieron que los cuadros efectivamente existen. Entonces, Mm. por eso creemos que hubieron personas que debían haberse quedado fuera del juicio y que otras personas sí, en juicio puedan defender su inocencia, porque lamentablemente acá en el país ya estamos acostumbrados a defender la inocencia y no que destruya la inocencia fiscalía. Oye, cuando usted menciona el tema de las agendas, ¿qué tipo de agendas pueden costar más de $1.000? 100 agendas publicitarias a un precio, si mal no me equivoco, de $15 o $14. No recuerdo si eran 1000 o 100 agendas, pero existe un contrato. Son agendas, las típicas agendas que las empresas hacen al final del año para poder entregar a todos y cada uno de sus Estas clientes. agendas, así. De esas agendas. Es un valor de $1500, son $1400 Ah, por multiplicado todas las por... agendas, no es por cada una. No, por todas las agendas, Andrés. Ah, Es un ya, pago de ya. Pensé que era 1500 cada dólares. una. Dije, ¿qué tipo de agenda es esa? No. Por Ya. todas las agendas, un solo pago de 1568. Bueno, pero Entonces, igual. cuando se publica Fiscalía y dice $547,000, cualquier ciudadano se espeluzna y dice es un montón de dinero. Pero cuando vamos a las pruebas, la única transacción financiera, y voy a hablar solo sobre Lenin Moreno y Rocío González, los otros tendrán que defender su teoría del caso, sean familiares o no. Único pago fue en el 2016 de estas agendas. No existe ningún pago adicional al matrimonio Moreno González. Ok, se me quedó algo hace un momento. Usted dijo que, entiendo que Patiño, Conto Patiño, le compró los muebles de la casa. Eh, No, Javier Macías Carmiñani, que es yerno de Conto Patiño, y su hija María Auxiliadora. Lo que se dijo en la denuncia es que le compraron los muebles a Lenin. Lo que nosotros hemos afirmado y hemos corroborado con documentos es que hubo una compra de Macías Patiño, de este matrimonio, y se lo encargaron a Lenin Moreno por un tiempo y después inclusive lo retiraron. o sea, pero los muebles no eran para los Moreno. No eran para los Moreno porque no les cuadra las fechas. Porque si es que era para los Moreno, la compra tenía que haber sido antes de que Lenin Moreno llegue a Suiza. Y la compra fue 3 meses después de que Lenin Moreno ya llegó a Suiza. O sea, tendríamos que inferir, ¿no es cierto?, de que Lenin Moreno vivió en una casa vacía, durmiendo por poco en el suelo, hasta que llegó las personas a pagarle una coima en muebles por 21.000 euros. Y efectivamente ahí recién el señor pudo acceder a muebles. Por eso le digo, las Bueno, fechas no cuadran. también se podría argumentar que durante 3 meses estuvieron con muebles que no eran cómodos, que no tenían buena calidad y que querían cambiarlos también. En fin, ahí son cosas que se puede especular, digamos, ¿no? Sí, se puede especular, pero como usted sabe, y tantos años que conozco de tu carrera periodística, sabes que en materia penal, sobre todo lo que se afirma tiene que ser corroborado, o Ah, por sea, con supuesto. documentos, con versiones. Por Sí, sí, ejemplo, por una versión supuesto. de que alguien haya dicho no existe, debería existir una versión de una persona que diga, sí, yo asistí al departamento del matrimonio Moreno González en la ciudad de Ginebra y vi un mueble Luis XV. Y cuando voy a la factura, veo que había un mueble Luis XV de color celeste y demás. Entonces, ahí yo puedo inferir. Mm, Son los muebles que Javier Macías compró porque es del mismo Luis XV que vi en la factura y lo vi en el departamento. Eso no mm. existe. Y si no existe, no puede ser probado. Ok, Y en materia penal tienen que probarse lo que se afirma. ¿por qué no viene el expresidente al Ecuador? A ver, yo hice unas declaraciones antes de la resolución, fue cuando terminó la audiencia preparatoria y oratoria de juicio, que si es, ¿por qué? Porque el doctor Toainga, el ex fiscal general subrogante, Ujú. solicitó que se deje sin efecto las presentaciones en Paraguay. Y yo conversé con mi cliente, el señor Lenin Moreno, y manifestó que si es que esa es la disposición, él vuelve al país. El día de ayer, el doctor Olavo Hernández dijo que debido al tema de la mayoría de edad, debido a la discapacidad y debido a las actividades económicas que mantiene Lenin Moreno en Paraguay, que se siga permitiendo presentarse en la Embajada de Paraguay cada mes y su esposa sí regresa al país cada 4 meses. Eso capaz la ciudadanía no conoce. Cada 4 meses Rocío González viene, firma en la Corte Nacional y se regresa para poder estar bajo el cuidado de Lenin. Lenin Moreno tiene su actividad económica en la ciudad de Paraguay, brinda servicios a algunas instituciones educativas, brindando conferencias, clases y demás, charlas. Entonces, el señor Lenín Moreno al juicio va a venir, cuando se determine esto, va a enfrentar la justicia porque no tiene nada que ocultar. Si el juez ordenaba que volvamos, estábamos nosotros listos para esa disposición, pero lo que sí aplaudimos, que por un principio monetario se lo dejó presentarse todavía
en la ciudad de Paraguay, tomando en cuenta algo, Andrés, que este juicio no se suspende como el resto de tipos penales normales. Este juicio puede avanzar inclusive en ausencia de los procesados. Ujú. No, sí, me parece correcto lo que usted menciona, solo que en algunas ocasiones, en su momento incluso como presidente, Moreno decía que, refiriéndose a Correa, ¿no? Que por qué no viene, que el que tiene, cualquiera dice que es perseguido político y ahora Moreno alude lo mismo, que es perseguido político, o por qué no regresa para que enfrente la justicia. Bueno, también, efectivamente, que sea coherente con eso, ¿no? Al juicio estamos nosotros analizando la posibilidad de que venga y se presente a la audiencia de juicio, que Andrés será una audiencia que durará unos 40, 60 días, porque son más de 690.000 fojas que constan en ese expediente. 69.000 fojas del expediente. Son 690 cuerpos, cada uno de 100 hojas. Ahora, en todo este entramado, porque hay muchos elementos, tal vez no podría haber la posibilidad de que reconozca tal vez que el señor Moreno no fue muy acucioso en determinadas cosas y eso hace que se presuma algún tipo de participación. O usted, la defensa obviamente 100% inocente de todo, o no puede haber cometido algún error de buena fe, digamos. A ver, Andrés, en materia penal, los delitos tienen que calzar como un guante en la mano de una persona. Ok. Si tú acusas de cohecho a una persona, tiene que cumplirse específicamente lo que dice el tipo penal. Y el tipo penal del cohecho dice que el servidor público que en ejercicio de sus funciones. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es que Lenin Moreno, en el año 2008 y 2009, donde presuntamente sucedieron estos hechos, ¿tenía sus funciones adjudicar Coca-Cola Sinclair? La respuesta es no. ¿Tenía en sus funciones adjudicar o no, destrabar, como utilizó la palabra la fiscal general del Estado en su momento, la doctora Diana Salazar, el contrato del crédito del Eximbank? La respuesta es no, porque acuérdese, Andrés, quien fue ministro de sectores estratégicos en el año 2009 fue Jorge Glass. Ujú. Inclusive, quien suscribe el contrato del Eximbank, del crédito de 1.900 millones de dólares con el banco chino, es el ministro Rivera, que fue el ministro de la época de Rafael Correa. Entonces, para que se configure un cohecho, primero el funcionario público tiene que tener sus funciones. Yo creo, y lo hablo a título personal, tal vez fue un error del presidente Moreno haber mencionado que él le dijo al embajador chino que cambie, modifique las condiciones del crédito para que Coca-Cola Sinclair pueda ser construido. Pero eso no se configura un cohecho por ese tema, porque Mm, no es un acto dentro de sus funciones. Las funciones de Lenín Moreno por decreto presidencial eran manejar el tema social, claro. recuerdes en la misión Manuel Espejo, pero Ujú. él, por más de que hubiese querido, no podía hacer. Y algo más, y que es un dato que tal vez no conocen ni la prensa, ni la ciudadanía. La empresa Sinohidro, con participación de Lenín Moreno, con participación de cualquier funcionario público, siempre iba a ganar. ¿Sabe por qué? Porque cuando lanzaron el concurso público en el año 2008, ¿sabe cuántas ofertas recibió el Estado ecuatoriano? Una Mm, sola oferta. mm, Y esa oferta fue de la compañía Sinohidro. Es decir, con la anuencia de Lenín Moreno, que presuntamente ha mm, agilitado todo esto, o sin la anuencia de cualquier funcionario público, Sinohidro siempre iba a ganar, porque fue la única empresa que presentó una mm. oferta bajo las condiciones que no la hizo Lenín Moreno, ni la hizo Rafael Correa, ni la hizo Jorge Glass, sino un comité de la compañía Coca-Cola Sinclair que sacó efectivamente para poder contratar una empresa que presente 85% de financiamiento y que la contraparte ponga el Estado ecuatoriano. Ok, bueno, interesantes los argumentos y esta parte efectivamente no la había conocido o al menos no la había escuchado y resulta interesante porque podría desvirtuar efectivamente la influencia que supuestamente Moreno ejerció para de alguna manera interceder y ese tráfico de influencias, ¿no? Claro, Andrés, por ejemplo, si hubiese habido tres empresas, me invento una empresa canadiense, una empresa brasileña y una empresa china, y les eliminaron a las otras dos por una llamada presunta Pero ¿y por qué del sector solamente privado. hubo una? Te digo, sí, tal vez existió alguna mano ahí para que gane Sinuido, porque tenía que ganar Sinuido, pero hubo una sola oferta. Pero ¿y por qué solo una? Eso también resulta raro pues para un proyecto de esa Porque, naturaleza. porque el financiamiento que esta mega obra se determinó por los técnicos, los que crearon el proyecto, es decir, el Ministerio de Sectores Estratégicos, Ujú. liderado por Jorge Glass, era un financiamiento de más de 1.800 millones de dólares. Entonces, no cualquier empresa en el Podía. mundo, ni cualquier gobierno podía haber financiado ese tipo de obras.
Sinohydro es una compañía con capital inclusive estatal chino Claro, que claro. dijo, sí, yo puedo poner ese 85% y efectivamente fue la única que presentó la oferta. Pero le digo, pero desvirtúa totalmente, ¿no? Si es que ya solo es una. Porque con o sin injerencia, ganaba. Listo, muchas gracias por ahora. Ha sido el abogado David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno y también de su familia, en este caso de Sinohydro. Vamos a ver cómo continúan las diligencias en torno al juicio. Nuevamente gracias, estaremos en contacto más adelante. Gracias, Andrés, siempre a las órdenes. Cuídese mucho. A usted, gracias. 17:39, tiempo de pausa, ya venimos. Diecisiete con 40 minutos, continuamos nuestra agenda informativa. No sé si nuestros invitados ya están para que pasen. Están calibrando, me dicen las cámaras, para poder iniciar esta conversación. Ya, solo falta el abogado que prenda la cámara. Bien, el abogado, por favor, si puede encender la cámara para iniciar la conversación. Se trata de Abraham Aguirre. Él es abogado del caso de las Malvinas porque está avanzando el juicio en contra de los uniformados que están involucrados en el caso de los 4 de las Malvinas. Este ha sido un proceso de muchas audiencias con también información abundante y sobre todo en las últimas audiencias, ¿qué sucede? Y ya estoy diciendo que ponga la cámara. Yo también le estoy diciendo, si me escucha, don Abraham, por favor, que prenda la cámara para hacerlos pasar a los dos, ¿no? Decíamos que en estas audiencias sobre todo se han escuchado testimonios muy duros a propósito de lo que sucedió en ese momento. Por eso nos interesa, ha transcurrido por cierto un año también de este episodio, para escuchar las voces de quienes están involucrados. Obviamente el abogado, en este caso Abraham Aguirre, abogado del caso, y Ronnie Medina, padre de Steven. Por cierto, Ronnie, no sé si no tendrás por ahí una lucecita porque está oscura la imagen, para poder, si puedes prender alguna luz o algo así. Déjeme ver. Ya, creo que la vez pasada pasó lo mismo, sí. Bueno, mientras Ronnie busca un lugar, empecemos con Abraham. Cuéntenos, como abogado, Abraham, bienvenido, gracias por estar aquí. Más o menos las últimas incidencias que han sido realmente tenebrosas, muchas de ellas a propósito de la revelación de detalles sobre cómo se produjo este episodio. ¿Cómo marcha? ¿Cuál es la instancia en este instante del juicio? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, hemos estado ya en los debates finales o alegatos de cierre, en donde se ha podido oír la argumentación dada por Fiscalía en cuanto al señalamiento que hace de la petición hacia el tribunal para que se le imponga en sentencia condenatoria 34 años, 8 meses. ¿Y eso en virtud de qué? En virtud de varios elementos que constituyen prueba en el juicio, sobre todo de los testimonios de los 4
cooperadores eficaces, quienes han manifestado lo que usted acaba de manifestar, Andrés, pues que han existido torturas, que nunca existió el hecho de llevarlos hasta el UPC del Cantón Naranjal, que los iban a trasladar a La Poza. Y esto pues evidentemente constituye un hecho que está tipificado y reprimido en el Código Orgánico Integral, que es el delito de desaparición forzada. El hecho de incomunicar, el hecho de no darle las garantías a toda persona que está bajo custodia del Estado, en este caso aislados, porque son adolescentes infractores, constituye un acto, pues, evidentemente tipificado y reprimido, como le indicaba, ¿no? Un delito. Claro. Un delito. Y Ronnie, dentro de los testimonios se dijo, leía un informe, en el sentido de que el convoy de donde estaban los uniformados con los chicos pasó junto a una patrulla de la policía y sin embargo no los entregaron. Es decir, que no había intención de entregar a la policía, sino llevárselos, ¿no? Conmigo. Sí, Ronnie, con usted. No, sí, ese es lo que más me intriga, que ellos dicen que según nunca le quisieron hacer daño, cuando en el video se ve clarito, así como te dice, se ve clarito en el video, creo que muchos lo vieron, que pasa un carro de policía por ahí. Y si ellos no hubieran querido hacerle daño, como ellos dicen, entre comillas, cosa que no creo, los hubieran entregado a las autoridades, o fueran llamado al UPC, o qué sé yo, los hubieran dejado en el trayecto que ellos corren, pasan por el cuartel Modelo. También es un lugar donde ellos los pueden dejar a los niños, pero sin embargo no lo hicieron. No sé con qué fin se lo llevaron, pero nunca les importó el sufrimiento de los 4 niños. Uh-huh. Ahora, abogado, ¿diría usted que poco a poco se van obteniendo respuestas claras o todavía está algo que no queda definido, que no está, digamos, definido claramente? ¿Hay dudas o el panorama se esclarece? En cuanto a lo que es la desaparición forzada, ya hay un panorama sumamente claro. Y este panorama es lo que ha puesto en la mesa que Fiscalía haya hecho este señalamiento público a través de esta petición, como le indicaba, de la sentencia condenatoria con el quantum. El quantum es con la pena que Fiscalía sugiere, así mismo como la reparación integral. Veamos que lo que dice Ronnie tiene mucho peso. Y eso inclusive es parte de la argumentación de las defensas de los militares, que dicen que es un error de procedimiento, que inclusive no constituye delito, que es un acto, podría ser administrativo, algo que realmente no es compatible con las pruebas que constan en el expediente y que fueron desfiladas en la audiencia. Entonces podemos ver que existe la materialidad y la participación plena de estos 17 militares, quienes actuaron con plena conciencia y voluntad del resultado dañoso y gravoso hacia 4 niños que forman parte de los grupos de atención prioritaria. Ahora, estos abogado, perdón que le interrumpa, abogado, ¿estos militares actuaron de alguna forma por cuenta propia o ellos simplemente obedecían órdenes? Porque también ahí hay una suerte de descargo. Es que no, porque ellos tenían que cumplir. A ver, ¿cómo se dibuja ese tema? Bueno, la obediencia debida no excluye de responsabilidad. La obediencia, sí, evidentemente en instituciones como los militares, la policía, es parte fundamental de su diario de la formación. Sin embargo, ellos tenían la obligación de que si ven un hecho que no es legítimo, de ellos de haberse opuesto e inclusive de haber puesto a conocimiento de sus superiores y de la Fiscalía. Recordemos que este hecho suscita el 8 y recién 48 horas después, el 10, es que ponen en conocimiento de las autoridades a decir de ellos porque les piden la información, no que voluntariamente la dan. Y eso se constituye otro elemento del delito de desaparición forzada. Vemos pues que estas cadenas de situaciones justamente es para crear impunidad. Y es lo que los hemos señalado tanto con Fiscalía como la acusación particular en copatrocinio con la Defensoría Pública. Ronnie, una cosa es que haya sucedido este trágico episodio,
pero otra es escuchar los testimonios, como decíamos hace un momento, de la brutalidad que cometieron estos uniformados. ¿Cómo han sido estos días? Me imagino que, pues bueno, a pesar del tiempo transcurrido, al escuchar esos testimonios, debe haber sido días mucho más duros. Le digo la verdad que sinceramente hemos tenido una audiencia muy muy intensa, digo la verdad, porque hemos escuchado relatos que sinceramente no habíamos escuchado y cada vez que escuchamos algo que no sabemos nos parte el alma. Más coraje me da el hecho de que ellos dicen que según que lo dejaron, entre comillas, que lo dejaron con vida, ya, y que no los maltrataron, dice ellos, que no los maltrataron, ya, que los dejaron con vida, cuando siempre dicen que según que tuvieron comunicación, que según dicen que el papá habló con ellos, pero si es que el papá, que es Arroyo, habló con uno de los niños, no fue porque ellos le dieron la llamada, fue porque ese varón le dio una llamada, y en ese relato, claritamente dice el hijo de Arroyo, papá, los militares me llevaron, no sé por qué, me maltrataron, me golpearon, me desnudaron, cosas que ellos en su relato no dicen, solo dicen que ellos tuvieron comunicación, pero nunca dicen que los golpearon, los desnudaron y los dejaron botados, porque eso dice en la llamada del hijo de Arroyo. ¿Por qué no dicen eso? Según ellos, entre comillas, dicen que no los maltrataron, pero en ese relato dice eso, y ellos siguen mintiendo, y no entiendo por qué no terminan de decir todo el relato, como fue en la llamada que claro, tuvo el hijo de Arroyo, que él mismo lo dijo, los militares me maltrataron, me golpearon, me desnudaron, me partieron, y nos dejaron botar no sé qué, nos trajeron a hacer acá Taura y nosotros nos andábamos robando. ¿Por qué no dicen eso en el relato? No entiendo. ¿Por qué mienten? Ok, ahora, abogado, efectivamente cuando esto recién ocurrió hubo un espíritu de cuerpo entre Fuerzas Armadas, ¿no? E incluso inventaron algunas teorías, el propio ministro de Defensa, ¿no? Yo me pregunto, ¿hay que considerar la posibilidad de escalar en responsabilidades? Porque se pide desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que renuncie el ministro de Defensa, que bajo su mando ha sucedido esta masacre. Existe un habeas corpus presentado y la audiencia fue celebrada el 24 de diciembre del año anterior. En este proceso constitucional justamente lo que se busca es la responsabilidad de las carteras de Estado. En este caso específico, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto. Claro. Si bien es cierto que en primer nivel se dio con lugar la misma, pero la ministra de aquel entonces del Interior, Mónica Palencia, presenta un recurso de apelación. Entonces vemos que desde ese momento y mucho tiempo antes inclusive de este recurso de apelación, el gobierno nunca quiso ayudar, nunca quiso colaborar, nunca quiso darle facilidades a la familia de los 4 niños de la Malvinas, y más bien seguían con esta línea argumentativa de ofender y amenazar. Recordemos también que Lofredo, como ministro de Defensa, hizo una rueda de prensa en cumplimiento justamente de esta sentencia de habeas corpus, en donde más que disculpas públicas se constituyó en un acto intimidatorio. Total. O sea, imagínense, en una sociedad democratizada y constitucionalizada como la nuestra, no se puede permitir aquello. Es una velada intención de impunidad de quienes tienen la obligación de garantizar que niños, niñas, adolescentes y toda la sociedad en su conjunto tengamos seguridad. Y más bien, ¿qué plantean ellos? No, que los derechos humanos son prodelincuentes. Le digo algo, mi estimado Andrés, soy abogado en libre ejercicio. Hasta la vez yo puedo observar que una norma en la Constitución o en el Código Orgánico Integral Penal diga que es exclusivamente para delincuentes, es para todas y todos. En Ecuador vivimos una sociedad donde el sistema penal, que si bien es cierto es acusatorio, es inquisitivo en la esencia. Cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, estamos sometidos a un injusto proceso penal. Claro. Y justamente esas garantías que ofrecen es para que las personas no vayan a una prisión preventiva. Y eso es lo que no se entiende. Los derechos humanos justamente no son contrarios a la defensa o que se garantice el derecho de seguridad ciudadana. Es la práctica o los conceptos securitistas o de militarización es lo que estamos en contra. Y mire, al igual que Ronnie, él está sufriendo las consecuencias de una errática política pública de seguridad.
Ahora, sí, te recordamos incluso que Lofredo trató de desprestigiar a los chicos, ¿no? Dijo que eran delincuentes, que lamentaba el tema, pero que había esos indicios. O sea, de verdad, de una irresponsabilidad, de ligereza a lanzar una versión para tratar de desprestigiar, insisto, a los pequeños. Ahora, Ronnie, un elemento importante en todo el proceso ha sido la investigación de los teléfonos celulares, ¿no? En ese sentido, dentro de las audiencias se leyó un texto que decía, le dimos durísimo, es decir, que queda en evidencia, es que no hay duda, ¿no? de lo que ocurrió. Y en ese sentido, esperarías consecuencias, es decir, que la justicia actúe en función de lo que de esos 34 años que se están pidiendo, ¿no? Claro, le digo la verdad, yo como ser humano que soy, no soy mala persona, tampoco le deseo la muerte a esos varones, pero lo que el fiscal le está pidiendo, la sentencia que le está pidiendo, de mi parte, que se la den, porque sinceramente son personas, para mí son personas que no tienen corazón, son personas que quizá no piensan que tienen hijos, tienen hermanos, tienen mamá, no, son personas que no le importa nada, a ellos no les interesó causarle el daño que le hicieron a nuestros hijos. Imagínense, ese subteniente que fue el más cruel con mi hijo, con el más pequeño, que me lo cogió, me le metió como de 20 a 30 correazos a un muchachito de 11 años. Imagínense usted, ¿qué corazón puede tener una persona de esa? ¿Qué corazón, dígame usted? Entonces, se merece que le caiga todo el peso de la ley, porque sin embargo, los otros vieron el daño que le estaban haciendo a nuestros hijos, y sin embargo ninguno dieron información. Si nosotros nos enteramos nosotros de una vez, nosotros nos enteramos, vamos a poner la denuncia, pero nosotros no nos enteramos porque ellos le dieron una llamada, o dijeron, no, si nosotros no nos enteramos del hecho, ellos nunca fueran abierto la boca, o quizá si no hubiéramos tenido primeramente la ayuda de Dios, y la ayuda, que se lo agradezco de todo corazón y mucho al CDH, que sinceramente hasta ahorita ellos están con nosotros, y se lo agradezco de corazón. Yo no voy a tener con qué pagarle toda la ayuda que ellos nos han dado a nosotros, pero gracias a Dios y a ellos que han estado, y a todo el pueblo ecuatoriano que nos han estado apoyando, que siguen apoyando a nosotros, es que esto se está dando, no porque ellos están diciendo la verdad, no. Ellos están hablando a conveniencia de ellos, todos dicen el mismo relato, se ve que están mintiendo. Ellos saben lo que hicieron, pero sin embargo no tienen los pantalones para aceptarlo. Ya, pero yo sé y tengo la fe, porque la fe nunca se pierde. Y yo tengo la fe y la certeza que Papito Dios va a hacer justicia. Y yo, de mi parte, lo que más deseo es que le caiga todo el peso de la ley a esos varones, porque se lo merecen, por el daño que nos hicieron, se lo merecen. Yo coincido con usted, comparto su indignación, decir que esos uniformados son criminales. No hay otra palabra, creería, porque uno no entiende efectivamente que una persona que ha sido formada en las Fuerzas Armadas, que sabe cómo efectivamente agredir a una persona, finalmente tiene que saber defenderse, un militar, ¿no? Pero que actúe con tanta hazaña, con tanta crueldad con niños, es que de verdad no tiene justificación alguna. Y creo que si acaso la justicia llegase a tratar de ser evadida, pues el Ecuador entero tiene que ponerse en pie y reclamar, porque no puede quedar en la impunidad. Abogado, ¿qué viene a continuación? ¿Seguirán más audiencias? ¿Qué es lo que falta? Bueno, estamos en la recta final, estamos en la audiencia de juicio. Solamente faltan los alegatos finales para 6 militares procesados y acusados por fiscalía, y entre estos 6 están los 4 cooperantes. Y hay algo importante de lo que inclusive dice Ronnie que hay que resaltar. Es hasta irónico que las defensas de los 17 militares, de un héroe, trastocan toda situación. Inclusive, mire, Andrés, uno de los 4 niños de la Malvinas quería ser militar. Caramba. Quería ser militar. Imagínense, quería ser militar, y uno de estos, entre comillas, héroes, lo expuso al peligro, no le ofreció garantías, no le ofreció la llamada, como dice Ronnie, que evidentemente es una garantía a toda persona, que está bajo control del Estado, sea policía, en este caso militar, y el héroe lo expuso al riesgo. Es algo inaudito.
Ahora bien, Ronnie, digamos que la justicia actúa adecuadamente, se lo sentencia a los 38 años, qué sé yo. Hay también una indemnización para ustedes, como evidentemente tiene que ser. Es lo más elemental que debe ocurrir. Ustedes deben sentirse, caramba, que se haga justicia en ese sentido. Pero también está otro elemento simbólico que me parece muy importante. No sé, quisiera tu opinión. Esto de ponerle el nombre al puente de la avenida 25 de Julio en donde ocurrió la tragedia y cambiarle el nombre y que se llame el Puente de los Niños de las Malvinas. Primeramente, yo en dinero no pienso, porque sinceramente es algo que a mi hijo no me lo va a devolver y sinceramente en eso en mi mente no está. Yo lo único que quiero, después de todo el daño que me han hecho, yo sé que no va a ser algo que me quite este dolor, porque eso nadie me lo va a quitar nunca, es que esos varones paguen, porque y ahí si deciden ponerle el nombre al puente, bueno, eso ya es decisión del alcalde, ya no, ahí no puedo decir nada, pero en mi mente y en mi corazón está que es lo que más quiero, es justicia, nosotros lo que pedimos es justicia, queremos saber la verdad, porque a la final yo sé que el dinero es necesario, pero es algo que ahorita está y después no, ya eso va y viene. Yo soy de la persona que a mí me gusta trabajar, yo sé hacer mi dinero, ya, y el dinero no me va a devolver el daño tan grande que me hicieron a mí estos varones. Y le digo la verdad que en mi barrio esos varones militares, los niños no los quieren ni ver, les tienen terror, les tienen fobia, porque piensan que se lo van a llevar, claro, y le van a hacer lo mismo que le hicieron a los otros 4 niños. Claro. Ahora, entonces, yo en dinero no estoy pensando, yo solo estoy pensando en que yo sé que Dios va a hacer justicia a través de los buenos abogados que nos ha puesto en el camino, gracias a Papito Dios. Está bien, Ronnie, yo comprendo que en este momento eso no resulta prioridad, evidentemente. Usted quiere justicia y efectivamente hay una pérdida irreparable. Pero tranquilo, si usted es una persona trabajadora, tiene otros hijos además, de manera que esto serviría para que usted pueda ayudar a sus hijos también a que salgan, que tengan mejores estudios, oportunidades, o sea, eso va a ayudar. Así que no es que digo que tiene que ser una prioridad, pero cuando llegue, porque tiene que llegar, Ronnie, lo importante es que usted sepa utilizar eso en función de su familia, ¿no? Solamente como comentario. Ahora, muchas gracias. Abogado, queda por definir la situación de 5 militares que actúan como cooperadores eficaces. ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, se le puede reducir la pena de manera importante, entiendo. Claro, Fiscalía inclusive le peticionó al tribunal que se iba a pronunciar primero por los militares no cooperantes y después, sería ya el día lunes o el martes, que ya está notificada la fecha y hora de la reinstalación de la audiencia, se va a pronunciar sobre estos militares que cooperaron. Entonces, muy probablemente, imaginemos de los 34 años, 8 meses que pide Fiscalía, se podría aplicar una rebaja en virtud del porcentaje que establece el mismo Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Que podría ser el 10 o el 20%, eso pues ya queda a discrecionalidad, no solamente del fiscal, sino del tribunal, porque el tribunal tiene que, si bien es cierto que la Fiscalía es la titular del ejercicio de la acción penal pública, pero es el fiscal el que tiene que valorar esos elementos justamente para poder garantizar los derechos de la asistencia. Pero no más de 20%. No más de aquello. Ya, y se evalúa en función de la eficiencia de la información que ha dado. Correcto, porque la cooperación eficaz es información creíble, verificable, contrastable y que realmente dé una cooperación, como su nombre mismo lo indica, cooperación eficaz. Caso contrario, no habría la garantía o la aplicación de esa institución jurídica. ¿Cómo, si puede hacer una evaluación, abogado, parecería que la justicia
¿Quién creyera? Está actuando de manera eficiente. Es que hemos tenido, al menos como periodista, tantos casos en donde finalmente la impunidad es lo que se impone, o pasan tantos años que prescribe el caso. O sea, una frustración, ¿no? Pero bueno, ahora dentro de un año finalmente parece que vamos a tener un pronunciamiento concreto, ¿no? Sí, desde luego que sí, pero hay que destacar algo y es muy importante. Eh, Se ha tratado en el caso de desaparición forzada de posicionar por parte de la defensa de los 17 militares la muerte de los niños. Sí, efectivamente, la muerte, pero hay una investigación paralela, una investigación previa que tiene reserva de ley en donde en esa investigación es que justamente las líneas investigativas es para determinar quién o quiénes está tras la muerte de los 4 niños de la Malvinas. Uh -huh. Entonces, no se puede tratar de confundir, y eso inclusive es una técnica desleal, de tratar de confundir. Inclusive algunos de los abogados han ido a medios de comunicación, están en su derecho, pero han tratado de posicionar esta idea. Si ellos tienen esta línea, porque inclusive dan hasta nombres, pues deben de comparecer al proceso que se investiga, la investigación previa, perdón, en Fiscalía, en la unidad en Quito, para que den esta información que ellos aducen tener y aportar, ¿no? Porque la justicia justamente es eso, es el acto de determinar en materia penal, determinar quién es el culpable o quién es el partícipe, perdón, responsable y por ende culpable de un acto contrañido con la ley. Comprendo. Pero no podemos muy ligeramente tratar de que en aras de la defensa decir o crear situaciones que no convergen dentro de una investigación que está por otro delito. Bueno, pero al final del día es el tribunal el que va a decidir y en virtud de las pruebas que existen, evidentemente vamos a tener la próxima semana una sentencia condenatoria. Ronnie, hace tiempo conversábamos con usted y también con el abogado de manera coincidencial con los dos y le preguntaba por el tema familiar. Quiero saber cómo va la cosa, cómo va el ánimo de sus hijos, el suyo propio. Usted decía que en estos días ha sido más duro y recuerdo también que decían que habían recibido algún tipo de ayuda a nivel psicológico para poder recibir un apoyo, ¿no? Es tan duro lo que se está viviendo. Entonces, ¿cómo va la cosa por ese lado? Digo la verdad que bien, bien estamos, porque sinceramente Dios está con nosotros, tenemos también el apoyo del CDH, porque para que ellos nos dan ánimo, ellos mismos nos están ayudando en lo psicológico. Entonces, le digo la verdad que mis hijos, bueno, mi hija, la que tiene 15 años, ella como que le ha pegado más que al otro, porque ella por lo mínimo ella llora. Caramba. Tengo uno de 14 que él no quiere ni hablar en el colegio, no habla, no quiere ir al colegio. Le digo la verdad que es duro. Imagínense, fue un día como un mes como hoy, diciembre, y vienen muchos sentimientos hacia uno, y le digo la verdad que no es fácil, no es fácil. Pero Ronnie, no deje que, o sea, tiene que llevar a terapia a los chicos. Es que evidentemente son tan pequeños, ellos no pueden manejar tanta situación de dolor, de resentimiento, de ausencia, de nostalgia por su hermano. O sea, tiene que recibir apoyo, terapia permanente, más sobre todo en esta época, sí, como usted dice. Sí, no, gracias a Dios sí, a ellos sí, poco a poco los están ayudando, pero como verá, ellos... Imagínense, estamos en diciembre, ahorita a poco celebramos, fue el año, un año que desaparecieron los niños y nuevamente eso viene claro, a la mente, al corazón de ellos y vuelven a lo mismo y a lo mismo. Entonces, no es fácil para ellos, no es fácil, es bien complicado. Bien, vamos a continuar con este tema, por supuesto, no podemos desmayar, al contrario, hay que presionar para que finalmente la justicia brille, que haya sanción para esos... sujetos, porque no seres humanos, la verdad, como que les queda poco, ¿no? O es una palabra muy grande para esas personas. En todo caso, y por cierto, estas velas que están aquí no es por Navidad, ¿no? Es por el respeto y el recuerdo a estos chicos, ¿no?
A ver, que a veces es difícil hablar. Por Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué e Ismael Arroyo. Es nuestro deseo que haya justicia. Nuestra indignación está presente y por eso el recuerdo a través del respeto con estas velas, ¿no? Gracias a los dos por haber participado. Estaremos dándole seguimiento. Gracias. Muchas gracias. Tenga buena noche. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Vamos a retomar el tema político porque nos interesa hacer una reflexión a propósito de lo que ocurre en este momento. Lo conversábamos hace un momento del tema del expresidente Moreno. Varios portales o medios de comunicación nos han recordado los episodios de otros presidentes y algunos, me parece, son 8 de los 16 últimos presidentes en la etapa democrática, desde 1970 por ahí, que han tenido problemas con la justicia. Nuestro invitado está listo, se trata de Lolo Echeverría, analista político, con quien deseamos poner en contexto esta característica o este fenómeno, no sé, que como decía al inicio del programa, no es exclusivo del Ecuador, ¿no? Y ponemos en consideración lo que sucede en Perú, que es una cosa ya de récord internacional, creería, ¿no? Bueno, una reflexión inicial, Lolo. ¿Qué sucede con esto? Es decir, es un cargo de muchas tentaciones. ¿Por qué suceden esta reiteración de cometimientos de actos ilícitos de corrupción? Bienvenido. Gracias, Andrés, un gusto estar contigo, un saludo a la audiencia de tu programa. Gracias. Bueno, hay varios factores. El uno, evidentemente, es la crisis de la democracia, que está ligada a la corrupción, porque los partidos políticos que ya no funcionan como partidos políticos terminaron funcionando como grupos de interés y en algunos casos inclusive ligados con la corrupción a través del financiamiento con grupos delictivos. Un segundo factor es la característica del dinero público que parece no tener dueño, que cuando hay una sociedad que tiene valores éticos muy livianos, entonces no se escandaliza cuando lo que se roba es el dinero público. De manera que todos los funcionarios y todos los mandatarios que han sido acusados, la mayor parte evidentemente han sido liberados de las acusaciones. Y un tercer factor es el hecho de que hay también un componente político. Todos los expresidentes han sido acusados después de haber dejado la presidencia. Comprendo. Y es que hay organismos de control, si es que hay fiscalía, que son o deben ser independientes. ¿Por qué esperaron a que dejaran el poder para acusarles y para enjuiciarles? Claro. Entonces eso demuestra que hay también un componente político que utiliza también a la justicia como mecanismo de castigo o como mecanismo para afectar electoralmente los resultados, debilitando a los adversarios con acusaciones.
Por eso es que ha habido acusaciones que terminaron en nada y son pocas las que terminan con sentencia. Claro, es correcto. Ya vamos a hacer una revisión, pero quisiera hacer énfasis en el tema del financiamiento que lo abordabas al inicio, porque parecería ser un mal necesario, porque apartándonos de grupos irregulares, de todas maneras, a través del tiempo se dicen que alguien, no le pongamos nombre, multimillonario, es finalmente quien decide las cosas o que le pide a su empleado, el presidente de la República, que actúe según lo que él quiere. Es decir, porque él fue quien financió y finalmente logró que esa persona gane. No sé si me explico. Es decir, hay ahí una suerte de compromiso ineludible. Entonces se presta para muchos episodios irregulares. Bueno, se dice, como tú seguramente has escuchado también, que la presidencia de la República es un lugar que sirve para canalizar los intereses contrapuestos que hay en una nación. Mm, Entonces, claro, hay grupos de interés numerosos, pero es evidente que hay un poder económico que tiene una capacidad de influencia, una capacidad de presión, que tiene incidencia electoral a mm, través del financiamiento de las campañas, del financiamiento de los así es. partidos políticos y también a través de la corrupción, simplemente utilizando sobornos a los políticos. Así que está siempre presente esa posibilidad. Ahora, cuando nosotros tenemos el análisis de cómo se debe financiar una campaña para evitar dineros extraños o intereses, entonces entramos en un dilema. Si es que se deja en libertad que cualquiera pueda financiar una campaña electoral o que se financie como quiera una campaña electoral, entonces entran dineros de grupos económicos poderosos que condicionan después, una vez elegidos, las decisiones del mandatario. Pero si se coarta esa posibilidad de financiamiento, al menos ahora se dice, entonces caerán en manos del narcotráfico, que tiene el dinero para entregar con generosidad a los políticos. Uf, claro. Pero ahí también entra, como es lógico, la calidad de los partidos políticos. Cuando un partido político o cuando los partidos políticos tenían ideología, tenían código ética, tenían Mm, militancia, tenían preparación de cuadros de gobierno, formación de líderes, análisis de la realidad, etcétera. Pero bueno, código ético, disciplina, ideología, entonces era menos proclive el partido político y en consecuencia los candidatos que ellos designan a caer en manos de la corrupción. ujú. Hoy en día, como no tienen nada de eso los partidos políticos y ponen los peores candidatos que puede uno imaginarse, entonces esos candidatos, claro, son proclives a caer en manos del narcotráfico y ese es el temor. Y este es uno de los aspectos que se ha discutido cuando el gobierno propone que se retire el financiamiento a los partidos políticos. Ujú, comprendo, claro, tiene lógica sin duda la deliberación. Ahora, mencionabas también efectivamente que han tenido diferente suerte las investigaciones a presidentes de la República. Por ejemplo, 4 de estos presidentes recibieron fueron liberados de toda culpa. Febres Cordero, Alarcón, Noboa y Gutiérrez. 2 están sentenciados, Correa y Maguad. Los casos contra Bucarán pues, que prescribieron 20 años en Panamá. Y el proceso de Lenín Moreno pues está en trámite, ¿no? Justamente hoy día hablábamos con el abogado sobre el particular. Así es que han tenido diferentes suertes y todos, por cierto, efectivamente, como tú decías, luego de haber ejercido el poder. Sí, mire, por ejemplo, la comparación con el Perú, que ha tenido en algunos aspectos mucha similitud con el Ecuador. Mm, Allí ha habido 6 expresidentes que han estado en la cárcel, qué que han pisado la cárcel y que han increíble. sido entonces enjuiciados. Ujú. Pero bueno, aquí creo que fue el expresidente Lenín Moreno quien dijo, nosotros no tenemos presidentes en la cárcel, pero no perdemos la Esperanza. esperanza. Así es. ¿Ok?
Bueno, todavía tenemos la esperanza, pero apenas dos han sido sentenciados, pero en la cárcel ninguno, solo los inocentes, porque estuvieron en la cárcel dos, Alarcón y, y Lucio Gutiérrez, pero ambos fueron exonerados de toda culpa. Así que los inocentes pasaron por la cárcel, aunque sea brevemente o temporalmente, Ujú. y los culpables nunca pisaron la cárcel. Claro. Ahora, también un problema medio recurrente de los presidentes tiene que ver con la familia, ¿no? Personajes que gravitan en el poder, que no tienen, no rinden cuentas y lo han vivido, ¿no? En el caso de Correa con su hermano, en el caso del presidente Lazo con su cuñado, Carrera y así por el estilo. ¿Por qué no se logran distanciar? Porque yo sí conozco muchísimos casos de políticos que cuando llegan a un cargo dicen, gracias familia, pero aquí ustedes no entran, no existen, yo trabajo y punto. Así debería ser. Sin duda alguna, por aquello que dicen que la mujer del César no solo tiene que ser, sino Parecer. parecer. Claro. Se refieren a la honradez. Mm, Así que desde Roma ya se sabía que el nepotismo claro. era algo peligroso y que era, bueno, era muy frecuente. El nepotismo viene de nepote, que es sobrino en latín. Entonces, poner a los familiares para que tengan beneficios o privilegios, en eso consiste el nepotismo. Así que hay dos clases de presidentes: los que ponen a los familiares, empleados, compañeros de colegio, etcétera, cercanos, como dándoles un premio al ponerles a participar en el gobierno, y entonces ahí son proclives al nepotismo. Y los presidentes que establecen se desvinculan con la familia, que pueden parecer a veces ingratos o egoístas, qué sé yo, pero es una manera de ponerse a salvo ellos y poner a salvo a sus familiares, Hmm. porque también es proclive esa presencia de familiares para que la oposición haga insinuaciones o que llegue a hacer acusaciones. Ujú. Parte de la descripción que estabas relatando, no sé por qué, pensaba en el actual presidente y su grupo, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante, porque creo que hay indicios claros de algunos problemas que está viviendo ya. Realmente, Sí, yo- pero bueno, uno de los problemas de la corrupción es la falta de transparencia. total. Cuando hay transparencia, hay, hay menos dudas respecto de la honradez de los funcionarios y de los mandatarios. Pero cuando no hay transparencia, entonces caben las dudas. Y nosotros tenemos el caso presente. Hay por lo menos tres casos, dos de ellos relacionados con la contratación de plantas de energía, generadores de energía de muy alto valor, Así y es. uno relacionado con esta empresa que decían que iba a hacer una plataforma para Sacar citas. organizar la atención a los enfermos en la seguridad social. Mm. Esos tres casos nadie ha explicado, definitivamente no se explican, entonces dan unas explicaciones que más bien dejan dudas. Mm, ujú. Así que la transparencia es absolutamente indispensable para que los mandatarios se pongan a salvo de las dudas y también para evitar que los funcionarios caigan en tentaciones de corrupción. Una inquietud tal vez de carácter sociológico que sin duda con tu capacidad podrás resolver. Tiene que ver con, a tu juicio, ¿qué impacto tiene este tipo de ejemplos en la sociedad? Alguien puede decir, bueno, pues si el presidente roba, yo, ¿por qué no me voy a llevar un poquito de esto? O lo contrario, si el presidente roba, yo no quiero ese ejemplo, porque finalmente llega la cárcel algún rato, ¿no? Es decir, ¿cómo crees que puede impactar en términos democráticos en el país? Bueno, me parece a mí que impacta en una sociedad que ya está, que ya es permisiva, porque ya tiene códigos éticos muy livianos. Ujú. Y esto se debe a factores muy variados, comenzando por la educación, y la educación en la familia, y luego en Claro. la escuela, esto, luego que en los trabajos también
hay casi en todas las profesiones hay un código de ética, Ujú. pero el código de ética suele ser complicado, largo, a veces ni siquiera se lee. El código de ética es muy simple. Cuando yo era profesor en la universidad solía decir a los estudiantes de periodismo, les voy a dar un código de ética que consta de un solo artículo. Y ese artículo dice actuar de buena fe, es decir, actuar con recta intención. Ujú. Ese es todo el secreto de la ética, actuar con recta intención, favorecer a un familiar, a un amigo, en vez de ver el bien público, eso no es actuar con recta intención. Así que lo que importa es que haya esos códigos éticos en la sociedad, en las personas. Cuando eso se va erosionando, entonces ya no hay digamos, no hay un sentido de culpa Claro. cuando se afectan los dineros públicos o cuando se afecta cualquier responsabilidad que se ponga en manos de una persona. ¿Por qué razón? Porque dicen, bueno, esto no es de nadie, no pertenece a nadie, o no me ve nadie, o no hay castigos para esto. Es decir, solamente el miedo es el que evita que haya una generalización de la corrupción. Entonces hay una falta de disciplina. Esto a veces se pone incluso en términos culturales. Se dice que los latinos, por ejemplo, son propensos a la indisciplina, Ujú. a disfrutar de la vida, mientras que, por ejemplo, los sajones o la cultura sajona es más disciplinada. Pero bueno, todo eso es educación, Claro. es un sistema de valores sociales. Entonces, en una sociedad donde hay un código ética, por supuesto, se censura cuando hay un funcionario que usa alegremente los recursos públicos. Y en cambio, Ajá. una sociedad permisiva, por más que sean condenados, no tiene certezas de que haya robado o de que sea censurable el robo que ha hecho. Claro. En el gobierno de Lazo se elaboró un minucioso código de ética, al parecer impracticable, y Noboa lo desechó. Es decir, bastaba con poner un artículo y que todos tengan el criterio de entender qué significa actuar con buena intención. Tan simple y elemental como eso, ¿no? Así es, claro. Bueno, además, mire, un código de ética, esto supone que a la gente le interesa la ética. Si no le Claro, interesa la ética, ¿qué código puede valer? claro. Y hay otro factor que cuando se establecen estos mecanismos son más bien publicitarios. Es para hacer creer a la gente que se está haciendo control de la corrupción, más Mm, que para que los funcionarios se sientan obligados por ese código. Es así que en vez de ayudar, más bien estorban, porque cuando se pone se establecen unos parámetros, entonces más bien lo que se hace es buscar mecanismos para eludir esos parámetros y continuar con la corrupción. ujú. Yo creo que si es que nosotros no aceptamos que haya una revisión a fondo de los partidos políticos y su conducta, no vamos a prosperar en esta lucha contra la corrupción, porque los organismos de control son puestos por los políticos, son nombrados por los políticos y con frecuencia son ellos mismos políticos. Y entonces, si los organismos de control no controlan o controlan como con criterio político, Mm, exonerando a los suyos y acusando falsamente a los adversarios, asustando a los honrados y permitiendo que los audaces roben. Si los organismos de control actúan así, entonces no se puede corregir este fenómeno que es ahora a nivel mundial, que es la corrupción.
Hoy hacía el comentario porque es una noticia del día de hoy a propósito de un informe de Contraloría que determina responsabilidades directas de Pavel Muñoz a propósito de la adquisición de 60 trolebuses que están rodando por Quito, ¿no? Problemas del proceso de contratación. Y entonces ahí también uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no es capaz muchos funcionarios? ¿Por qué no son capaces de seguir un trámite normal para tener algo que llegue y que funcione y que podamos vivir sin estas alteraciones que siempre ocurren, ¿no? Bueno, este es un problema colosal, este de las compras públicas, Oh, porque allí hay organismos para controlar eso. Por ejemplo, este organismo que hay, el sistema de compras públicas, ujú, es todo un organismo estatal, ujú, pero ese organismo debe funcionar para evitar que los trámites tengan fallas ujú, y no como una trampa para después utilizar esas fallas para hacer acusaciones. um, Bueno, en el caso, por ejemplo, del alcalde de Quito, uno no tiene la certeza de que están actuando de buena fe. mm, No se tiene certeza de ningún lado, mm, ni de los que actúan en las compras públicas, ni tampoco de los que controlan, porque están en pleito político, claro, están acusándose mutuamente. claro, Entonces, ¿cómo el ciudadano puede tener claro, confianza ¿a quién creerle, no? para determinar si hay o no hay culpa o si se Claro. trata de una acusación política? No hay, mientras no haya transparencia, no hay confianza posible. Ujú. Sí, sí, comprendo perfectamente. Se pierde la credibilidad y efectivamente uno dice, bueno, ¿a quién será de creerle, no? Pero en definitiva, si hay informes de Contraloría, estarían evidenciando que ha habido un proceso irregular, ¿no? Pero bueno, y que hay un perjuicio económico importante. Pero bueno, en todo caso, es válida sin duda la reflexión porque desvirtúa, contamina todos estos elementos políticos, ¿no? Que se ven efectivamente entre políticos que son adversarios, que deberían ser eso, ¿no? Adversarios políticos, pero vaya, que van hasta el extremo. Exactamente, porque eso hace difícil que la lucha contra la corrupción sea efectiva. Claro. Porque es conocido que la Contraloría establece glosas a miles de funcionarios, y de funcionarios que tienen, por ejemplo, un salario de $2,000, les ponen glosas de millones, Mm, cosa que es absurda, porque esas glosas después simplemente se diluyen. Por eso entonces uno tiene dudas si todo eso es para distraer, para hacer creer que hay control, mm, mm, o mm. es que efectivamente están controlando, o que cómo es posible que haya, porque faltó una firma aquí, porque omitieron un trámite acá, que se pongan glosas de millones. Entonces, no, la corrupción no está en los funcionarios, creo yo. La corrupción no se puede hacer sino a niveles muy altos. Eso está comprobado porque la corrupción utiliza mecanismos muy complejos, Mm, porque es un entramado de empresas falsas que se claro, crean claro, en claro. otros países, porque hay eh, mucha gente que actúa Involucrada, y en claro. la que participan fiscales, organismos de control, hasta jueces. Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde está la corrupción. La Contraloría no puede combatir la corrupción asustando a funcionarios honrados que no tienen posibilidades de haber robado millones de dólares. Y con esto concluyo, porque en el caso de Correa se llegó al extremo de poner una oficina formal en un edificio perfecto, con todas las de ley, para justamente tramitar los episodios de corrupción. O sea, qué nivel, ¿no? Como él mismo decía, qué caretucos, porque de verdad es una cosa sorprendente. Pero bueno, así son las cosas, cómo se camuflan con tal de conseguir el propósito del enriquecimiento ilícito. Lolo, como siempre, agradecemos esas reflexiones de carácter coyuntural, históricos, en fin, siempre es interesante conversar contigo. Lolo Echeverría, analista político, gracias y buenas noches. Gracias, Andrés. Una buena noche. A ti.
Increíble, 18,33. Definitivamente es que la corrupción no tiene límites y ni cortapisas, ¿no? Siempre hay formas de finalmente lograr el propósito. Como decía hace un momento, ¿no? Poner una oficina en un edificio para hacer trámites truchos y para finalmente contar el dinero en un lugar donde están las demás oficinas normales. O sea, es impresionante. Bueno, amigas, amigos, es tiempo de despedir, 18,34. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.